Bueno, chicos, seguimos con los casos de las funciones cuadráticas. En este caso, con el caso 2, f de x igual a ax2 más c, donde b es igual a 0. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, solamente tenemos dos valores. Dice, la gráfica de la función f de x igual a ax2 más c se obtiene trasladando c unidades en la gráfica de f de x igual a ax2. Es decir, cuando graficamos esta función ax2, ¿cierto? Entonces, el valor de c es el que se va a trasladar esa gráfica, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos esta gráfica acá, entonces si dice, ya sabemos que cuando hallamos este monomio ax2, empezamos desde 0, ¿cierto? Y si por ejemplo dice que c vale menos 2, entonces corremos hacia abajo 1 y 2 y empezamos a la gráfica desde acá. Y si por ejemplo aquí dice, si c es mayor que 0, la traslación es hacia arriba. Entonces dice acá, si por ejemplo tenemos acá la ax2, ¿verdad? Y si nos dice más 1, o sea que la c es igual a más 1, entonces la corremos hacia arriba y la empezamos a trasladar a hacer desde acá. Entonces trasladamos solamente un espacio. Eso es lo que significa ax2 más c, la traslación. Sí, en cambio, si c es menor que 0, la traslación es hacia abajo, como lo dice al principio acá. ¿Listo? En este caso, el eje de simetría de la parábola es el eje y, ¿cierto? Igualito. Y las coordenadas del vértice son 0, c. ¿Listo? Es decir, se traslada ya sea hacia arriba o hacia abajo, desde el 0. Ahora acá, el caso 3, f de x igual a ax2 más bx, donde c es igual a 0, ¿cierto? Entonces, como c es igual a 0, solamente hallamos estos dos valores de la función. En este caso, las coordenadas del vértice h, k, ¿cierto? O también se puede llamar x vértice y y vértice, se pueden hallar por medio de las expresiones h igual, ya sabemos la fórmula, menos b sobre 2a, y la k, que también es y vértice, es igual a ¿qué? A la función de x vértice, que es reemplazar en la función el valor que nos dé en esta fórmula, ¿cierto? El eje de simetría es una recta paralela al eje y, cuya expresión algebraica es x igual a menos b sobre 2a. Entonces, este ejemplo ya lo vamos a ver. Vamos a empezar primero que todo con un ejemplo de la primera, del caso 2. Dice, graficar la función f de x igual a 5x2 menos 3. Primero que todo, ¿qué se hace? Se establece qué caso es. Entonces, como b es igual a 0, ¿cierto? Corresponde al caso 2 la función. Y por tanto, es de la forma f de x igual a ax2 más c. ¿Listo? Donde a es igual a 5 y c es igual a menos 3, ¿cierto? Porque se maneja el signo. En este caso, el eje de simetría es el eje y el vértice es 0, menos 3. ¿Listo? Ya sabemos porque acá nos dice acá 0, c, entonces como la c es menos 3, es 0, menos 3. Entonces, empezamos acá en el centro de la tabla con el 0, ¿verdad? Y el menos 3, que ya no lo dan acá. Vamos a hacer la tabla, entonces los números que van antes del 0, menos 1 y menos 2. Después del 0, 1 y 2, ¿cierto? Hallamos los valores y nos dan, ya sabemos que iguales acá a un lado, iguales al otro. Y hallamos la parábola, ¿cierto? Finalmente se ubica el vértice y las otras parejas ordenadas de la tabla y se traza la parábola, como se muestra en la figura 1. Entonces, por ejemplo, cuando vale menos 2, vale 17, o sea, arriba. Cuando vale menos 1, vale 2, ¿cierto? Acá. Cuando vale 0, vale menos 3, aquí abajo, que es el vértice. Cuando vale 1, vale 2 positivo. Y cuando vale 2, vale 17, o sea, arriba. ¿Listo? Entonces aquí está nuestra parábola. Bueno, este es el primer ejemplo. Vamos a hacer otros dos ejemplos. Dice, halla el dominio, el rango y la gráfica de la siguiente función. Entonces nos dice acá. f de x igual a x2 menos 4, ¿verdad? Entonces tenemos acá que el dominio ya sabemos que son todos los reales porque cuando esta parábola se ancha, alcanza a abarcar a todos los números reales, ¿listo? El rango, ¿qué nos dice el rango? Que es menos 4, e infinito. Ya sabemos por qué, porque acá nos están dando ya el valor del rango, ¿verdad? Digamos que del intercepto. Entonces acá es menos 4, ¿cierto? El intercepto con el eje y, miremoslo acá. Entonces es desde menos 4 hasta el infinito. También que vamos a hallar el vértice. ¿Cómo lo hallamos? Con la fórmula, ¿cierto? Entonces decimos, menos b, ¿cuánto vale b en este caso? 0, ¿cierto? Sobre 2 por 1. ¿Cuánto vale la a? En este caso, 1, ¿cierto? Entonces 2 por 1, 2.
0 sobre 2 da 0. Acá ahora ya tenemos el primer vértice que es 0, ¿cierto? La X vértice. Vamos a hallar la Y vértice. Decimos, Y vértice es igual a ¿qué? Vamos a reemplazar el 0 en la función, en esta función. 0 a la 2 da 0 menos 4. Entonces el vértice queda, la Y vértice queda menos 4. Entonces, ¿cuál es el vértice completo? 0, menos 4. Por eso es que ya sabemos que agarramos el menos 4, que es el intercepto con el eje Y. Lo colocamos acá en el rango, que es cerrado porque empieza desde acá. Y abierto hasta el menos infinito. ¿Listo? Ahora los puntos de corte, ¿cómo se hallan? Para no hacer una tabla de valores, ¿cierto? Podemos hacer los puntos de corte. ¿Cómo se hallan? Entonces, en X, cuando vamos a hallar los puntos de corte en X, vamos a reemplazar la Y 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, entonces 0 igual a ¿qué? X2 menos 4, ¿cierto? Despejamos la X, X2 igual a 4, X más es igual a ¿qué? Más o menos raíz de 4, ¿cierto? Porque le sacamos la raíz. Este exponente pasa a sacar la raíz. Entonces, sacamos la raíz acá y la raíz acá. Entonces, este se va y queda raíz de 4. Entonces, nos quedaría, como ya sabemos que para sacar, cuando sacamos una raíz, debemos sacar dos respuestas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de una función cuadrática, se deben sacar dos respuestas en el corte para que X corte en los dos puntos. Entonces, uno es más 2 y el otro es menos 2, ¿cierto? O sea, la respuesta de la raíz. ¿Listo? Ahora acá. X2 más 2, otro ejercicio. Haya el dominio, el rango y la gráfica de la función. Entonces acá, por ejemplo, el dominio ya sabemos que son todos los reales. El rango, ¿cuál es? Entonces, para hallar el rango, vamos a hallar el vértice primero que todo. Reemplazamos la fórmula, nos da la X0. La Y reemplazamos acá y nos da 2. Entonces el vértice es 0,2. Por lo tanto, el rango va desde el 2 positivo hasta el más infinito, ¿cierto? Se abre hacia arriba porque ya también sabemos que el 1 es mayor que el 0, se abre hacia arriba. Hallamos una tabla de valores ahora hacia acá, para no hallar los puntos de corte. Entonces acá decimos menos cuando vale menos 1 y 1. Cuando vale menos 1 vale 3 y cuando vale 1 vale 3, entonces la hallamos también. Es decir, la podemos hacer de las dos fórmulas, de esta y de esta. Por último tenemos el caso 3, graficar la función f de x igual a menos 2x2 más x, ¿verdad? Como c es igual a 0 en este caso, la función es de la forma f de x igual a ax2 más bx, que corresponde al caso 3. Por tanto, se realizan los siguientes pasos. Primero, se determinan las coordenadas del vértice HK, o también se puede decir X vértice y Y vértice. Por ejemplo, así. A es igual a menos 2, ¿cierto? Y B es igual a 1, ¿cierto? Acá, como no hay ningún número, es 1. H es igual a ¿qué? Reemplazamos la fórmula y nos da un cuarto. Y la K, reemplazamos esta fórmula en la función y nos da un octavo. Donde se tiene que el vértice de la parábola es un cuarto, un octavo, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar los valores. Esto lo hacemos decimales para hallarlo acá en el plano. Y realizamos la tabla de valores, le damos los valores y lo hallamos. Entonces, se ubican los puntos y se traza la parábola teniendo en cuenta que el eje de simetría es la recta X igual a un cuarto. La parábola se muestra en la figura 2. Entonces, esta es la parábola que nos queda.